1986 y 2012 son 2 años marcados por 2 grandes propósitos. El primero, crear las condiciones para que el baloncesto sea un motivo de orgullo para los aficionados y para toda la sociedad, siendo un ejemplo de los valores de la cultura del esfuerzo. Así nace en 1986 el Valencia Basket Club. Y el segundo, impulsar acciones sociales que satisfagan al máximo número de personas, utilizando el deporte como ejemplo y como forma de irradiar el modelo y los valores de la cultura del esfuerzo. Así nace en 2012 la Fundación Trinidad Alfonso. Ambas iniciativas, Valencia Basket Club y Fundación Trinidad Alfonso, no solo están unidas por los valores de la cultura del esfuerzo y por el mecenazgo de Juan Roig. En 2017 también han estado unidas por los mismos objetivos. En el caso del Valencia Basket, la piedra angular ha sido la creación de la Alquería del Básquet, donde se han puesto los cimientos para que las nuevas generaciones desarrollen y potencien sus valores a través del deporte. Otras jugadas clave en el desarrollo del conjunto taronja han sido la consecución del título de liga por parte del primer equipo y el esfuerzo constante por llegar a lo más alto en Europa, potenciar el crecimiento del baloncesto femenino y la transformación de la Fonteta en todo un pabellón propio de los mejores equipos de Europa. Y dentro de la Fundación Trinidad Alfonso se han seguido impulsando grandes citas como el Maratón y Medio Maratón de Valencia, el reciente Mundial de Media Maratón o el Circuit 5K del Jardín del Túria, junto a otros circuitos saludables, demostrando así que Valencia bien merece el título de Ciudad del Rally. Para promover la práctica deportiva y formar en los valores de la cultura del esfuerzo a niñas y niños, jóvenes y formadores, el Valencia Basket ha convertido la Alquería y la Fonteta en auténticos epicentros del talento. Con programas de formación a entrenadores, charlas a colegios, visitas de clubs y becas del esfuerzo a los alumnos con mejores notas. Por su parte, la Fundación Trinidad Alfonso ha fomentado la práctica del baloncesto en el ámbito escolar y ha colaborado con el Comité Olímpico Español llevando el espíritu olímpico a los colegios y con Luambi ayudando a equipar a varios clubes de baloncesto. Valencia Basket ha sido siempre fábrica de grandes deportistas. La apuesta más fuerte en 2017 ha sido la de crear un primer equipo sólido para competir en lo más alto tanto en ACB como en Europa. Una apuesta acompañada del impulso de la cantera y del primer equipo femenino. En la Fundación Trinidad Alfonso, el gran abanderado ha sido sin duda el proyecto FED, reconociendo y potenciando a los deportistas que mejor prescriben los valores de la cultura del esfuerzo y ayudándoles a cumplir su sueño olímpico y paralímpico. Tanto Valencia Basket como la Fundación Trinidad Alfonso buscan posicionar a la comunidad valenciana como un referente en el ámbito deportivo. En este sentido, la Alquería del Básquet, la mayor instalación de baloncesto de formación de Europa, ha conseguido poner en el mapa a la comunidad valenciana. Y gracias al PAC-CV, un programa de la Fundación Trinidad Alfonso destinado a la organización de pruebas deportivas en las 3 provincias de la comunidad, hemos demostrado que estos 23.000 kilómetros cuadrados de tierra, mar y montaña merecen llamarse Comunidad del Sport. 1986 y 2012, Valencia Basket Club y Fundación Trinidad Alfonso. 2 iniciativas que nacieron separadas en el tiempo, pero que comparten la misma esencia, la vocación por impulsar acciones sociales que fomenten y premien el esfuerzo personal. Utilizando el deporte como ejemplo y haciendo de la comunidad valenciana un referente deportivo del valor del esfuerzo. Mecenazgo deportivo de Juan Roig, un legado en valores a través del deporte en la comunidad valenciana.